Nuevamente, bienvenidos. En esta oportunidad platicaremos acerca de las etapas de planificación estadística, puntualmente incluidos en la unidad 3 del módulo de planificación y gestión estadística con aplicaciones. Recordémonos, a la fecha hemos visto las etapas de planificación, incluyendo la sensibilización, el establecimiento de alianzas, la recolección de información estadística, la organización y procesamiento de la información y lo relacionado al diagnóstico de la información. Ahora veremos lo relacionado con el cruce de la oferta y demanda de información estadística. Esta etapa es una etapa clave para la formulación de planes estadísticos. Recordémonos que el cruce de la oferta-demanda de información es una fase clave para la formulación de planes estadísticos. El análisis de la actividad estadística y de la demanda de información nos permite establecer escenarios de satisfacción de las necesidades de los usuarios, no solo con respecto a aquellas operaciones estadísticas existentes, sino que también ante la posibilidad de obtener nueva información. Nos referimos acá a la factibilidad y viabilidad de que se puedan ofrecer condiciones internas de una organización y el entorno institucional para la generación de nuevos proyectos o acciones de información, así como el mejoramiento de la información ya existente. El proceso en este caso del cruce de oferta y demanda se desarrolla a través del análisis de manera agregada en la entidad que es objeto del plan estadístico. Esto quiere decir que ofrece una visión general de lo que está sucediendo con la información al interno de la entidad y permite establecer flujos de información existentes. También permite la identificación de los requerimientos que pueden ser atendidos de manera parcial o si bien pueden ser atendidos de manera total por las operaciones e indicadores existentes en la entidad. Recordemos que este proceso requiere que se establezcan prioridades con el objeto de lograr el equilibrio entre las demandas de información y la capacidad de los productores o generadores para poder suplir o atender de forma confiable esta información, de forma oportuna y accesible. ¿Qué escenarios podemos encontrar en cuanto al haber realizado el cruce y en cuanto a los criterios que se tienen en cuenta para cada escenario? Pues a través de el ejercicio del cruce de la oferta y demanda de la información estadística, podemos toparnos con oferta y demanda que están siendo satisfechas o bien con un cruce de oferta y demanda insatisfecha. En primer lugar, se debe tomar el inventario de la oferta-demanda de información estadística producto del diagnóstico. En este se encontrará la oferta de información estadística, o sea, la información propia, y la demanda tanto satisfecha como la no satisfecha. Esos son los requerimientos de información. Este inventario, en el caso de la oferta de operaciones estadísticas, nos debe registrar el nombre de la operación estadística, aquellas variables, su periodicidad, la cobertura, el nivel de desagregación, el tipo de operación, la oficina productora y la dependencia a la cual pertenece. Por su parte, para la demanda satisfecha de operaciones estadísticas, el inventario relaciona el nombre de la operación estadística utilizada de otras fuentes, así como información complementaria como las variables, la frecuencia de uso, la oficina o entidad productora y la dependencia o entidad usuaria. Recordémonos que esta información incluye información producida por dependencias de la misma entidad e información producida por entes o entidades externas a la entidad. En cuanto a la información de oferta-demanda satisfecha, pues debemos verificar la información de acuerdo a criterios de calidad. Criterios de calidad que incluyen la credibilidad de la información que se disponga,
la oportunidad y puntualidad, su disponibilidad, accesibilidad y la pertinencia y la relevancia de la información. Y en cuanto a la oferta y demanda insatisfecha, también si el nivel de satisfacción, el demanda respecto a su uso, permite agregar valor a la información estadística. Recordémonos que al hablar de completitud estamos hablando de la demanda frente a la oferta, teniendo en cuenta la posibilidad de completar aspectos relacionados con las variables, cobertura geográfica, etc. Y cuando hablamos de agregabilidad, estamos hablando de permitir analizar la posibilidad y facilidad de agregación de resultados estadísticos entre operaciones para satisfacer demanda. ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo para realizar el cruce de oferta de la demanda de información estadística? Pues partimos de un proceso de cruce oferta-demanda satisfecha de información estadística, a través del cual se construye un inventario para aquellas operaciones que presentan coincidencias de acuerdo con criterios de calidad, los cuales ya mencionamos con anterioridad. Las calificaciones de los criterios enunciados proporcionan el nivel de satisfacción de la relación oferta-demanda satisfecha. También debemos llevar a cabo el cruce oferta-demanda respecto al cruce oferta-demanda insatisfecha de información estadística. Con el inventario que ya tenemos de oferta y demanda no satisfecha, buscamos la correspondencia entre las demandas, las variables, la cobertura geográfica y periodicidad y la producción de información. Además, llevamos a cabo la determinación de los flujos de información estadística. Esta es una actividad complementaria, en la cual es preciso conocer las áreas que son las generadoras, productoras y las áreas usuarias de la información estadística, con el fin de concertar acciones en el momento de formular el plan estadístico y establecer un panorama del flujo de la información. El ejercicio debe realizarse primero a nivel de dependencia y luego, una vez que tengamos claro cuál es el flujo de información estadística en el nivel de la dependencia, pasamos a construir el esquema general de la entidad. Aunque parece un ejercicio un tanto tedioso, nos ayuda a organizarnos, a ordenarnos y a establecer cuál es la secuencia, las rutas, los flujos de información estadística que se están satisfaciendo y aquellos que están insatisfechos, así como el valor agregado de los mismos. La determinación de los flujos de información estadística. Para esto, obviamente, se procede con la construcción de una tabla en Excel, así de sencillo, en donde nosotros incluyamos un inventario sobre la producción y uso de información estadística, registramos o codificamos los flujos, definimos cuáles son las operaciones o actividad estadística, las denominamos, luego pasamos a ver cuál es la fuente de información respecto a la unidad, la división o el área productora generadora, la dependencia de la cual pertenece dicha unidad o área y los principales usuarios en cuanto a la dependencia y a su unidad o área administrativa. Luego, con esta información, determinamos puntualmente los flujos de información estadística y construimos un flujograma o un mapa de flujos de información dentro de las dependencias y otro integral para el total de la entidad. Un ejemplo de la construcción de este flujo de información se presenta a continuación, en donde vemos que de la dependencia 1, tal y como lo indica la tabla, se generan dos flujos de información, uno que llega a la dependencia 2 y otro que llega a la dependencia 3, tal y como se indicó en la tabla que arriba estamos observando. En cuanto al flujo de información dentro de la entidad hacia entidades externas y viceversa, un ejercicio o una aplicación del ejercicio podría ser diferenciar aquellos flujos de información
que van desde la dependencia hacia otras entidades, y con otro color aquella información que viene o se provee de entidades externas hacia lo que es nuestra dependencia. El proceso para realizar el cruce de oferta, demanda de información estadística incluye la elaboración de un documento de cruce de información estadística, los puntos que deben tener el informe, el cual debe incluirse como anexo al plan estadístico, incluyen la presentación de estos flujos de información de los cuales mencionamos con anterioridad, además de presentar la información del cruce de oferta y demanda satisfecha de operaciones estadísticas e indicadores, y presentar el cruce de oferta-demanda insatisfecha de operaciones estadísticas también e indicadores. En resumen, los que debemos tomar en cuenta para el informe e incluirlos en el anexo del plan estadístico está la presentación de los flujos de información que pudimos identificar y la información de cruces de oferta-demanda satisfecha de operaciones estadísticas e indicadores y aquella oferta-demanda insatisfecha. Un ejemplo de las operaciones estadísticas utilizadas y producidas en el año, cómo podemos elaborar un documento de cruce de información, puede ser a través de un cuadro similar al que presento en esta diapositiva, en donde tenemos el nombre de la operación estadística, si es un registro, si es un indicador, si es la generación de alguna información, quién es el productor o generador y qué unidad o área administrativa es o son los usuarios. Vemos también acá un ejemplo de lo que es la demanda de información satisfecha por la oferta interna, en donde vemos el tipo de demanda, la oferta que estamos haciendo, o sea, la demanda en este caso es un registro de licencias, la oferta que se tiene es un registro identificado en otra unidad administrativa, el demandante es un ministerio 1 y el oferente es una secretaría 2. Y las observaciones, aquí se incluye que se brinda información al 100%, sin embargo la información estadística de registro, ojo, no es consistente, por lo tanto hay que atender esta situación. En el otro caso, en el otro ejemplo, vemos la misma información, pero como observaciones tenemos que la información se brinda en un 50% de satisfacción, ya que el registro no considera la integralidad o la totalidad de los casos. Eso se requiere. Aquí un ejemplo de cómo se pueden presentar las operaciones estadísticas que no se están obteniendo o generando. Ejemplo, el tema que se requiere, el requerimiento de información no satisfecha. En este caso es una información actualizada al censo poblacional, la entidad que debería producirla, que es un instituto o una entidad, la acción o proyecto, por ejemplo el proyecto que ya se tiene en ejecución, y la fecha planificada para su atención. ¿Qué resultados esperamos en esta etapa? Pues estamos esperando el listado de demandas satisfechas, el listado de demandas insatisfechas. Hasta acá nos quedamos con la unidad 3 y espero verlos en la próxima parte.